Cuando quieras. Bueno, hola a todos y todas. No solamente es un placer, es una obligación estar acá, porque al final tanto tiempo de investigación y de dedicarle a esto, al seguimiento de las redes, que es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Hola, adelante compañero, de la Facultad de Derecho. Acá lo interesante es que cuando uno tiene resultados es poder compartirlo y explicarlo, porque por ahí lo que sucede es que esto sale en algunas revistas y cosas que después no se leen, la verdad. O la gente, digamos, no se difunden del modo apropiado. Tenemos problemas con los canales de difusión, es decir, cómo presentamos la información. Y ahora estamos en un mundo muy inmediato, ¿no? Donde la gente quiere leer cosas cortas, rápidas. Y bueno, cómo conquistar los corazones y las mentes es difícil. Así que para mí, digamos, aprecio mucho estar acá, por lo menos para contar lo que estoy haciendo. Y la cuestión acá de las ONGs, digamos, lo que quiero mostrar es que son parte de una red de poder global, digamos, que es una red de poder que de modo directo, indirecto, a través de varios mecanismos y dinámicas, se ocupa de reproducir el sistema capitalista en términos materiales e ideológicos, sobre todo, ¿no? Entonces, digamos, yo empezaría diciendo que es el tercer sector, ¿no? Como algo que de repente existe y se pone y entra en el vocabulario, ¿no? El tercer sector, que no es ni el Estado, ni el mercado, ni los empresarios. ¿Qué es eso? Bueno, en ese tercer sector aparentemente ubicamos a las ONGs, o sea, organismos no gubernamentales, y que me gustaría vincularlos desde el principio al tema de las fundaciones. Digamos, las ONG, organismos no gubernamentales, en general están vinculados a fundaciones, que son entidades sin fines de lucro que se definen como apolíticas o no vinculadas a partidos políticos, al gobierno, ¿no es cierto? Y puede haber miles de tipos de fundaciones, fundaciones para la salud, fundaciones de investigación, de educación, de atención a lo que sea. Entonces, esto es como una entidad que viene, digamos, afianzándose. Es muy viejo esto de las fundaciones, eso tiene mucho que ver con la filantropía, y si tomamos el caso de Estados Unidos, tiene mucho que ver con los magnates, como Rockefeller, como Morgan, que amasaron fortunas a finales entre mediados finales del siglo XIX, y ya en el siglo XX inventan para contrastar la ley de antitrust, que sale una ley antitrust, inventan la cuestión de la sociedad anónima, digamos, como entidad, y dentro de ese esquema se plantea la fundación como una forma de ¿qué? De conseguir evasión impositiva, de evadir impuestos, digamos. Estamos hablando de grandes fortunas, ¿no? Y así surge toda digamos, se refuerza la cuestión filantrópica que viene desde la religión, ¿no? Desde la cuestión de la caridad, bla, bla. Bueno, ya pasa a la sociedad civil como una práctica de las grandes empresas, ¿no? Y hoy por hoy es lo que mueve a un emporio como el de los Bill Gates, ¿no? La familia Gates, la Belinda y Bill Gates Foundation es la que mayor cantidad de dinero, millones de dólares, destina al año para diferentes causas, ¿no? Pero son ellos, digamos, gente que tiene muchísimo dinero y que se dedica a la filantropía, parte de sus vidas. Entonces, este tercer sector tiene su comienzo más claro en los 70, que es también cuando se va afianzando el neoliberalismo, pero tiene, digamos, en América Latina empieza a tener un fuerte impacto en los 90. ¿Por qué? Porque es cuando el Estado ya, digamos, un Estado que se ha achicado, gracias a un ajuste estructural, a políticas claramente definidas para que el Estado se moviera de la atención en lo económico-social. Es decir, un Estado achicado en ese sentido, dice, bueno, ¿quién se va a encargar de eso? ¿Quién se va a hacer ese espacio vacío que queda? Bueno, para eso están las fundaciones y las ONG, y de hecho cuando uno ve el vínculo, por ejemplo, entre el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, son algunos de los organismos que financian a fundaciones y ONGs. Es decir, había desde el principio un vínculo. ¿Por qué? Porque son las ONGs las que se ocupan de lo local, ¿no? Es decir, por un lado está el financiamiento desde arriba, que esto, bueno, fíjense, el FMI lo tenemos tan cerca de nuevo,
Banco Mundial, todo eso es financiamiento desde arriba, pero a la vez hay un financiamiento desde abajo que se conecta con ese financiamiento desde arriba. Cuando uno entra en una página de una ONG, te dice, este es un organismo sin fines de lucro, que tiene, por ejemplo, por objetivo ayudar a los niños de una zona de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces te cuenta lo que hacen, bla, bla. Te cuentan también de que no pagan impuestos por eso, o sea, está todo blanqueado en ese sentido. Lo que no está tan claro es quiénes son, dice, tenemos nuestros donantes. Entonces hay veces que aparece el compañero como donante, Alexia, pero hay otros donantes también, que son a veces, y en muchos de los casos, fundaciones vinculadas a empresas transnacionales. Es decir, hay una gran contradicción, porque la misma empresa que destruyó el territorio en una parte de Guatemala invirtiendo en minería, después financia la ONG para que esos niños que tuvieron que ser expulsados de su territorio vayan a una escuela, por ejemplo. Y eso es como va, así funciona. Si alguien me pregunta cómo funciona el sistema capitalista, así. Digamos, ese es un gran ejemplo, es decir, por un lado es la expoliación, es la extracción de excedentes, y por otro lado yo te doy como un placebo, ¿no?, para mantenerte en esa situación de dependencia, ¿no? Y las ONGs están muy vinculadas en lo que es la cadena de dependencia. ¿Por qué? Porque se presentan como apolíticas, se presentan como no militantes desde una versión de militancia no posmoderna. Es decir, nosotros no estamos con los partidos políticos, nosotros no queremos ensuciarnos, ni queremos que nos dirijan desde ese lugar, y se dedican a problemas puntuales y además, digamos, dice, nosotros nos ocupamos de cuestiones puntuales, es decir, que los chicos tengan un vaso de leche todos los días, y entonces nosotros podemos demostrar a nuestros donantes que cumplimos con nuestro objetivo, es decir, usted dona para que estos 10 chicos tomen su vaso de leche y nosotros lo vamos a procurar. El problema, como dice Petras en uno de sus mejores ensayos sobre ONG, que es de 1999, dice, bueno, lo que hacen ellos es despolitizar absolutamente el desarrollo y hacer creer que esa solución para esos 10 chicos en algún momento se puede ampliar para, estamos hablando, en Guatemala una población del 70% de niños que tiene problemas de malnutrición, en México un 50% de la población que vive por debajo de la pobreza. Digamos, estás ayudando a esos 10 chicos, pero ¿cómo se va a resolver el problema estructural que hace que el 50% de la población esté por debajo de la línea de pobreza? Con las ONG no lo vamos a resolver. Y ese, además, no es el objetivo de las ONG. Ese es el asunto acá. No es el objetivo es resolver un problema puntual que después te dicen los compañeros que trabajan, te dicen, bueno, pero lo estamos resolviendo y si nosotros no estuviéramos ahí, esos chicos se mueren de hambre. Es cierto eso, no es una cuestión moral. Lo llevan siempre al plano de la moral. No, señor, acá estamos hablando de una cuestión de cómo funciona el sistema. Es decir, ¿quién es la entidad que podría reorganizar la sociedad de modo tal de que en vez de los 10 chicos sea mucho más amplio, duradero en el tiempo y eficiente? El Estado. Pero es un Estado que fue vaciado por las mismas empresas, o sea, vaciado por las mismas empresas que después financian las ONG. Entonces acá hay un problema, una tensión muy fuerte entre el Estado, la idea y la práctica de que es el Estado, porque si me hablan del Estado en Guatemala también les puedo decir, es un Estado, un Estado genocida que hasta el día de hoy, lo único que hizo fue ensancharse en términos represivos y nunca, desde Jacobo Arbenz hasta la actualidad, nunca logró desarrollar su parte socioeconómica, que era el objetivo de esa primavera democrática tan, que marcó a América Latina, ¿no? Eso no pasó nunca más. Lo único que tenemos es un Estado represivo en Guatemala, básicamente, y al servicio de los empresarios y una élite muy particular. Entonces, hay que discutir también el Estado. Yo no digo el Estado en general, porque no es el Estado, es qué Estado queremos, pero bueno, es un Estado que pueda cubrir esas necesidades socioeconómicas que si no son cubiertas por las ONG. Y lo interesante es que cada vez, ¿por qué tienen cada vez más presencia? Porque el avance del neoliberalismo ha permitido, invitado, ¿no es cierto?, a correr el velo directamente sobre lo que es la filantropía, y ahora se habla de mercado de la asistencia. No hay ningún tapujo, ningún traje bueno hablar de un mercado de la asistencia que a partir del siglo XXI, con la explosión de, por ejemplo, un espacio como el Silicon Valley, donde hay nuevos ricos que se hacen ricos muy rápido, es decir, los pibes de Google, Facebook,
¿Qué hacen con esas fortunas? Bueno, nos metemos en el mercado de la asistencia. ¿Por qué? Porque pobres hay en todos lados. Digamos, no, es lo que sobra. Y cuando digo, o sea, como dice Hillary Clinton dijo, lo importante, ella estuvo muy metida con el Center for Global Development, ella, el gobierno de Bill Clinton y luego el de Obama, muy con una política de poder blando, soft power, orientada hacia la asistencia para el desarrollo. Acuérdense que aumentaron el presupuesto de USAID, metieron a la USAID en el Consejo, en el National Security Council. O sea, fíjense, el desarrollo, digamos, el jefe o el director de USAID pasa a formar parte del Consejo de Seguridad Nacional. O sea, es una cuestión de seguridad nacional el desarrollo hacia el exterior, ¿no? ¿Y qué decía Hillary? Nosotros con la asistencia para el desarrollo queremos lograr que todos estén del lado correcto del capitalismo. ¿Qué significa estar del lado correcto? Poder consumir. O sea, lograr consumidores, aunque sea en una villa miseria, en una favela, que algo se pueda consumir. Y eso es una política que viene desde el plan, el punto 4 de la doctrina Truman, o sea, viene desde hace muchísimas décadas. ¿Cuál es el objetivo de la asistencia? Bueno, es que el sistema funcione. Lograr consumidores a la altura de lo que se pueda, de lo que pueda cada uno. Entonces estamos hablando de algo mucho más profundo que una cuestión moral. Digamos, si ayudamos, eso lo podemos dejar para el tema de la filantropía y la discusión más religiosa, si se quiere. Acá las ONGs entran dentro de un esquema de cómo se mantienen procesos y dinámicas de dependencia, sobre todo cuando hablamos de asistencia centro-periferia. Es decir, se da cuentagotas, se cubren ciertos sectores, pero lo que se evita es que, digamos, que se resuelve el problema estructural, digamos, que se discuta sobre eso. Es decir, la crítica que hace Petras a los ONGs, y lo vuelvo a repetir, es la despolitización. Es decir, dice él, han cooptado una parte de la izquierda, desilusionada con el proceso y la desarticulación de la Unión Soviética, que entonces ahora se brinda a las causas más inmediatas y locales, y entonces renuncia ¿a qué? A la revolución. Se renuncia a la utopía de la que habla García Linera, es decir, renunciamos al cambio estructural. Y eso es lo más grave en este sentido. Es decir, se refugian en un discurso de, bueno, hay que atacar lo inmediato, que es cierto, pero entonces si nos quedamos ahí, esto no va a cambiar nunca. Y lo que se hace es reproducir una estructura desigual de explotación, y lo que estamos viendo ahora con la reversión de procesos que hay en la región, en términos de que hay una derecha que vuelve a ocupar la esfera política formal, es que ideológicamente se vuelve a instalar con mucha fuerza esta cuestión del sector privado, de que el sector privado es el que tiene las herramientas suficientes, necesarias y eficientes para resolver todas las cuestiones, cuando en realidad lo que hemos vivido en América Latina es algo completamente diferente. Pero bueno, justamente es esta red de poder global la que tiene las herramientas para ir construyendo un discurso de qué es la realidad real. Nosotros, cada uno puede saber qué no funcionó. Uno tiene el recuerdo de la hiperinflación, uno tiene el recuerdo del padre que lo echan de la empresa, de la fábrica, tiene el recuerdo de gente que se fue del país. Todo eso. Pero en la prensa, los expertos tejen un discurso en el que eso aparentemente no era tan grave, o que funcionó, o que no se sabe qué, porque ¿qué está pasando? O sea, hay una vuelta a eso. ¿Cómo es que nos... Bueno, se va generando como una realidad paralela. Uno dice, ¿cómo no te acordás? Bueno, y se va borrando esa memoria, no sabemos bien cómo, digamos, son mecanismos complejos, pero al repetir tantas veces que el Estado es ineficiente, ahora les doy el ejemplo de uno de los caballos de batalla con los que más se enfrentaron, después ahora les voy a mostrar el mapa de Bolivia, el caso de Bolivia, en el referéndum de febrero del 2016. Ustedes se acuerdan que, y si no se acuerdan no importa, se los recuerdo que un mes antes del referéndum, un referéndum para decidir modificar la Constitución, para ver si Evo Morales y García Linera podían presentarse nuevamente a elecciones, surge un escándalo, el escándalo Zapata, ¿no? El escándalo, una cuestión aparentemente amorosa entre el presidente Evo Morales con una vedette vinculada a malversación de fondos, bueno, corrupción. O sea, el título era corrupción, el gobierno es corrupto, favorece, y además favorece a estas vedettes, que no sé qué, bueno, muy de revista, de novela. Pero el discurso de la corrupción es el mejor ejemplo de cómo se está borrando la memoria y generando una realidad real
que no es la que vivimos. Es decir, la corrupción es, si uno ve el ajuste estructural, las agencias que estuvieron vinculadas a eso, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la USAID en América Latina, algunos de los documentos del Banco Mundial, para justificar el achicamiento del Estado en lo socioeconómico y la limpieza del Estado, era la corrupción. O sea, uno ve y dice, bueno, mire, en los 80, dice, el problema de los estados en América Latina es que hay gente corrupta, que se está robando la plata, son ineficientes. Eso viene desde allá. Y entonces, con ese argumento, asesoran a los aparatos judiciales de América Latina para generar mecanismos anticorrupción. Y fíjense, ahora estamos en un proceso en el que uno de los principales ataques reales a los gobiernos postneoliberales o progresistas, eso lo podemos discutir, es ¿desde dónde? Desde el discurso de la corrupción. Es decir, y además fueron corruptos que le robaron a los pobres a quienes decían estar ayudando, ¿no? Un discurso muy del juez Sergio Moro, ¿no? De Brasil. ¡Qué tremendo! No solamente son corruptos, sino mentirosos, porque le mintieron a sus propias bases, bueno, muy, muy duro. Y justamente son un aparato judicial como el brasileño, fue uno de los que tuvo la mejor asesoría de parte de organismos internacionales y sobre todo organismos estadounidenses para reformular su aparato jurídico, ¿no? Para que ahora hubiera toda una maquinaria preparada para un impeachment en el país más importante del Cono Sur, sino de América Latina. Digamos, nada, no es en Paraguay, porque en Paraguay pasó lo de Lugo, y entonces todos nos quedamos mirando y dicen, bueno, es Paraguay, no, Brasil. Y Lula está preso, y Lula va a seguir preso, digamos, por el momento. Esto es muy grave, porque ese discurso de corrupción tiene que ver también con que de repente hay un reflujo en los gobiernos progresistas, se instala nuevamente el discurso de corrupción y otra vez al achicamiento del Estado. Es decir, ¿qué escuchamos acá? Bueno, hay que echar empleados públicos, esto no sirve, lo público es ineficiente, se ha malgastado en subsidio. Vuelve todo este discurso que no viene solamente otra vez de la mano del Banco Mundial, sino que esa asistencia desde arriba, junto con la asistencia desde abajo, ahora va mostrando sus frutos, digamos, ¿no? En algún momento, cuando hay un Estado fuerte que interviene en la economía, y esos discursos siguen rolando, pero como hay un Estado que interviene en la economía y que toma decisiones claras y hay política, bueno, mira, sí, tenemos tales subsidios, sí, hay críticas, pero ahora cuando el Estado vuelve a achicarse en ese sentido, esos discursos se vuelven más fuertes y tienen políticas que son, digamos, que corroboran esos discursos. Ahora en Argentina, ¿cuál es como la tendencia? Bueno, hay que dedicarse un poquito más al tema de la seguridad, ¿verdad? Que es un problema en Argentina. Todo el problema, tenemos, Argentina es el país que está dirigiendo el sector de antiterrorismo en la OEA. El tema del terrorismo acá en Argentina, ¿dónde están los terroristas? ¿Qué es eso? Además, es grave. Es grave en el sentido de que, ¿por qué no se discute a nivel de la opinión pública? ¿Qué terroristas? Dicen en la triple frontera, pero eso no lo creen ni. O sea, es muy complicado de demostrarlo y además, pónganle que esté el Hezbollah, dicen eso en el Comando Sur, que esté el Hezbollah en la triple frontera, está bien. ¿Ese es el principal problema de Argentina? Pregunta. No es ni siquiera acá, ¿es el principal problema que tenemos el Hezbollah en la triple frontera? Bueno, pero hay toda una inversión ahora en seguridad amparada en este tipo de discursos que no tienen ningún sentido. Ahora abren una base en la Patagonia, ¿no? De ayuda humanitaria, el Comando Sur. ¿Ayuda humanitaria para qué? ¿Cuáles son los desastres naturales que hay en la Patagonia? Un hangar de 600, metros. ¿Para qué? A ver, explícame cuál es el desastre natural que está esperando. Me acordaba yo, por ejemplo, de las erupciones volcánicas, ¿se acuerdan de las cenizas? Digo, bueno, habrá que ver qué vas a hacer, o sea, con una base vos vas a poder ayudar a las cenizas. Digo, para ya pensar algo serio, ¿no? Decime, claro que no es serio. No es serio, no tiene, pero que no tuvieron que justificar nada si fue ni siquiera sin la aprobación del Congreso. No hay nada que... Listo, es un redireccionas fondos hacia otros espacios que se condicen con ese discurso que vuelve a salir a la luz de un Estado que tiene que ocuparse de otras cosas y no de lo socioeconómico.
Y lo que quería contarles como caso es lo de Evo Morales, que sí me parece grave, porque el referéndum al final lo perdió Evo, ¿no es cierto? Por muy poquito, pero lo perdió. Y rápidamente el gobierno salió a decir, bueno, nos hicieron la cama. Es decir, acá hubo gato encerrado, consiguieron los papeles para demostrar que todo el caso Zapata no era cierto, que no había... Pero cuando la prensa publica esto, ¿no es cierto?, de que eso no había sido cierto, ya pasaron las elecciones. Ya está, el timing político fue perfecto. Es decir, ahora, ustedes van a decir, ¿pero qué me estás hablando? ¿De que hay conspiración? No es conspiración. Es decir, si estamos hablando de una red de poder, la red de poder está permanente, está operando todo el tiempo. Acá les muestro una... A ver si nos podemos cambiar, no sé, para lo que estamos filmando por ahí no sirve mucho porque nos vamos a tener que acercar acá a la compu. Pero... esto es una partecita, si se quieren acercarse, ahora después les mandamos el material a los que estén viendo. Totalmente. Si se quieren, no sé cómo quieren que nos pongamos para allá, yo no sé, bueno, acá, pobre Alberto, vení. Les muestro esta chiquitita y después les muestro la grande. Cuando se habla de red de poder, es algo que está en funcionamiento todo el tiempo. Y acá les voy a dar un ejemplo de una de las fundaciones que viene trabajando sistemáticamente, no es en contra del gobierno, es en contra del proceso de cambio, no es en contra de Evo, no es una cuestión personal. Es decir, que viene abonando a un discurso neoliberal muy fuerte, que tiene mucha presencia en Bolivia, que es esta, la Fundación Nueva Democracia, que está dirigida por Ortiz Antelo, que es un senador, digamos, no es que es un magnate, nada, no, es un personaje de la política boliviana. Y fíjense, está vinculada, ¿quién financia? Una de las que financia, no es la única, a la Fundación Nueva Democracia, es la National Endowment for Democracy, claro, que tiene vínculos, o sea, está muy vinculada a la USAID y al Departamento de Estado. Acordémonos que la NED surge como por una comisión bipartidista en el año 1982, ¿para qué? Para organizar el tema de cómo Estados Unidos iba a entrar en la guerra en Centroamérica. O sea, cómo iban a generar en la opinión pública la necesidad de que Estados Unidos entrara a combatir a las guerras de liberación en Centroamérica, y lo logra, por cierto, la contra es parte de eso, ¿no? Entonces, en la National Endowment for Democracy quiero también marcar que la mayoría de los funcionarios del Departamento de Estado de alto rango en las últimas décadas estuvieron en la NED y en ese proceso de conformación de la contra en Centroamérica. Fíjense, Feyerstein y varias personas tienen esa escuela, ¿no? Noriega, y no es un dato menor, me parece, imagínense, para ellos deben haber aprendido muchas cosas ahí que después las vuelven a implementar cuando es necesario, digamos. La fundó Reagan en 1982. Claro, pero una cosa muy importante, no fue Reagan, fue con el aval del Congreso. Fueron los dos partidos, y fueron los demócratas y los republicanos, fíjate. Y después crearon otros institutos. Los republicanos tienen el International Republican Institute, los demócratas tienen el National Democratic Institute, que también tienen sus ramificaciones, pero es importante porque el presupuesto es el que baja, el Congreso es el que baja el presupuesto. Ustedes presten atención ahora, Trump puede decir muchas cosas, pero es en el Congreso donde está el presupuesto para el Comando Sur. No está Trump que diga, sí, puede, está bien, y está haciendo un lío bárbaro a nivel internacional. Pero, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Ahí. Hay que seguir las discusiones en el Congreso y las leyes que salen. Hay que ahora, por ejemplo, el revuelo que se armó en Nicaragua, ¿no es cierto? Que podemos discutirlo largamente. Bueno, en el Congreso se está aprobando una ley que es de asfixia de la economía nicaragüense. Más allá de todo lo que podemos discutir del gobierno de Ortega, no estoy diciendo... Digo, lo que se está haciendo en el gobierno estadounidense, en el Congreso, y eso es una ley, y si se cumple, es muy complicado para Nicaragua salir de una situación de asfixia y de bloqueo, que es lo que se está preparando. Bien, fíjense, acá tenemos la Fundación Nueva Democracia, está con Ortiz Antelo, que a su vez, fíjense, esta fundación es miembro de la Red Atlas, que es una de las redes
financiada, es de formación de líderes y es un think tank financiado por multimillonarios estadounidenses, los hermanos Koch, que son del ala, bueno, neoconservadora, si se quiere, que ya esta red Atlas, fíjense, está compuesta por los conservadores libertarios. Hay gente que se confunde y cree que, fíjense la palabra libertarians, claro, cree que son de la izquierda. No, libertarios de la ultraderecha, estamos hablando, muy complicado. Gente que se ocupa de nuclear y de cooptar gente muy joven, en una élite, ¿no? Estamos hablando, y que tuvo la red Atlas presencia en la desestabilización, sobre todo una fuerte presencia en Brasil, con lo de Dilma, en la antesala del impeachment, digamos. Fíjense, a su vez, Ortiz Antelo, que es el director de Fundación Nueva Democracia, fue vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que es como una red de partidos de derecha, ¿no? Digamos, para decirlo así, a nivel latinoamericano, que tiene su expansión a nivel transnacional, llega por supuesto a la derecha española, etc. Y a su vez, la Fundación Nueva Democracia tiene vínculo permanente con la Agencia Nacional de Prensa en Bolivia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué garantizan con eso? Que lo que se plantea en esta fundación, las charlas, los documentos que se publican, tengan visibilidad en la prensa. O sea, que la gente lo lea, le llegue eso. Y fíjense, justo la Agencia Nacional de Prensa de Bolivia, que es estrictamente opositora al proceso de cambio, o sea, es uno de los bastiones más duros contra Evo Morales, tiene hoy por hoy su vicepresidente, es a su vez vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es uno de los bastiones más de derecha, si se quiere, que le ha hecho, digamos, que desde que existe en contra del proceso de cambio en América Latina, en contra de la Revolución Cubana, básicamente. Eso sí, o sea, cuando uno habla de esto, te dice, ¿para qué me decís lo de la Sociedad Interamericana? Porque la Sociedad Interamericana sigue trabajando todos los días. No es que porque sabemos que es un bastión de ella, no, ellos están organizando charlas, son los principales defensores de la libertad de prensa en América Latina y derivan fondos a casi todas las ONGs vinculadas al tema de la libertad de prensa, y la libertad de expresión. ¿Qué es eso? ¿Quién define eso? Bueno, ¿quiénes definen lo de la libertad de expresión? Fíjense. Y acá tenemos a FOPEA. Bueno, claro. Que depende de la CIPE, con Magdalena Guiñazú, claro. Morales Solá, etc. Claro. Sí. En cada país están los representantes de esto, y fíjense, uno de los personajes que tuvo mucha baza en la prensa en el proceso de este referéndum, anterior al referéndum, es Raúl Peñaranda, de la Agencia Nacional de Prensa, que fundó varias agencias de prensa en Bolivia, y que a su vez, fíjense, acá también está vinculado a la Sociedad Interamericana de Prensa por la Fundación Nieman de Harvard, que esta fundación es la que se ocupa de todo lo relativo a libertad de prensa y de expresión en general, ¿no? Tienen seminarios para periodistas, intercambios, todas estas cosas. Y esta fundación le dio un premio a Peñaranda y le dio una beca. Entonces Peñaranda estuvo un tiempo allá aprendiendo qué es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces después vuelve y nos cuenta a todos qué es la libertad, que entonces que en el gobierno de Morales no hay libertad de expresión, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que Peñaranda, a diferencia de cualquier funcionario del gobierno de Evo Morales, tiene que lo invitaron el año pasado a hablar en el Inter-American Dialogue, que es otro think tank de mucho peso con respecto a la formación de opinión sobre América Latina. Entonces, ¿a quién invitan? ¿Invitan a García Linera a que exponga su idea sobre...? No, invito a Peñaranda porque además viene de Harvard, o sea, tiene como una serie de requisitos que cumple, ¿no? de trayectoria académica, y esa es la cara visible. Digamos, si alguien en Estados Unidos quiere ver, dice, ¿qué está pasando en Bolivia? Mirá acá. La cara visible es Peñaranda, que va a hablar de cómo se cercenan las libertades y los derechos humanos en el gobierno de Evo Morales. Con mucha calidad, no es un panfletario así nada más, porque fíjense la formación que tiene. Nosotros no hay que ser iluso en eso. Gente que está preparada,
¿no? Que tiene todo un discurso, bla. Así que bueno, este es un ejemplo muy, muy sintético de cómo se financian, por un lado, fundaciones, eso tiene vinculación con el mundo de los partidos políticos, nada más y nada menos, con la prensa y con el mundo de la opinión experta, ¿no? De quiénes son los expertos y cómo eso se va. Y bueno, eso va generando todo esto, lo que yo les digo, de un discurso que al final termina favoreciendo la reproducción de este sistema. Es decir, diciéndole a la gente, esto es lo que hay y la verdad no se puede cambiar. No se puede cambiar, es así, esto es lo mejor que puede haber, ¿no? Y el neoliberalismo, por lo menos, es algo que conocemos y es lo que hay que seguir. Todo lo otro es un fracaso, todo lo otro es corrupto, todo lo otro está viciado, así que no se desgasten en pensar en otra cosa. Yo lo que les mostré era una partecita de la red, y esta es la red más completa. Es una gran red de muchas otras fundaciones en Bolivia, ¿no es cierto? Donde entra la FAES de Aznar, ¿no es cierto? Tenemos a Vargas Llosa, tenemos a otros think tanks, tenemos a Soros, ¿no? Entonces eso es, y la primera que hice de estas, que es sobre Guatemala, pasa que Guatemala es como el eterno dolor, es muy difícil hablar de esto, porque esto, digamos, en Bolivia vemos que hay un Estado que se opone a esto con claridad, y además el ensayo de Linera sobre el ONGismo es muy bueno, es una argumentación, no es un panfleto así de, bueno, yo no estoy en contra de la ONG, está muy bien argumentado con datos. Ahora, en Guatemala, esta red de poder es la que sigue operando hasta el día de hoy en una población que realmente está a la vera de la explotación y expoliación del neoliberalismo, y esta es una red de poder muy grande que acá sí se muestra el vínculo entre ONGs, empresas transnacionales, fundaciones y instituciones financieras internacionales y la prensa a nivel de CNN, toda esta cuestión. ¿Podemos escuchar un poco a Alberto sobre sí, Cuba? Sí, perdón, esto era lo último.